Mongolia está vacía. Y lo más extraño de eso es que es un país enorme. Es la nación sin litoral más grande, con 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Si la pones sobre Europa, cubre casi toda Europa central. Es el 18º país más grande, pero ocupa el lugar 131 en población con solo 3,5 millones de habitantes. Y cuando juntas estos dos factores, terminas con un país que tiene una densidad de población muy baja, de solo unas 2 personas por kilómetro cuadrado. Es el país menos densamente poblado del mundo. En comparación, Estados Unidos tiene 38 y Europa 34 personas por kilómetro cuadrado. No solo esas 2 personas por kilómetro cuadrado ya son un valor súper bajo, sino que baja aún más cuando divides el país en sus regiones. La capital, Ulan Bator, tiene la tasa más alta con alrededor de 311 personas por kilómetro cuadrado, albergando a 1,6 millones de personas, que es básicamente la mitad de la población del país. En menos del 1% del territorio, la mayoría de provincias están bajo 1. Solo unas regiones y centros urbanos superan 2. Si sumamos las principales ciudades, abarcan cerca del 70% de la población, en menos del 5% del territorio. En este video, quiero entender por qué tan poca gente vive en Mongolia, pese a ser uno de los países más grandes. Es el clima, el terreno, el hecho de que han sido nómadas durante la mayor parte de su historia, y todavía lo son hasta cierto punto, y el hecho de que China y Rusia se interpusieron constantemente. Si quieres más detalles, sigue viendo el video. Así que Mongolia es enorme, pero a pesar de eso, está vacía. Y hoy quiero intentar entender y explicarte los 3 factores que creo que están detrás de eso. Primero, el terreno y clima difíciles, típicos de las estepas mongolas. Segundo, el hecho de que históricamente son una sociedad nómada, y aún hoy, eso sigue siendo una realidad para muchas personas allí. Y tercero, cómo su gente fue colonizada, ocupada y conquistada por sus 2 gigantes vecinos, Rusia y China. Primero, el terreno y luego el clima. Mongolia es mayormente montañosa y de mesetas onduladas. Poseen 4 grandes cadenas montañosas en su territorio, lo cual es mucho para un país. Las más altas son las montañas de Altai, que se extienden por las regiones oeste y suroeste del país. El norte y oeste de Mongolia son zonas sísmicas con terremotos frecuentes y volcanes extintos. Este mapa topográfico lo muestra bien. El oeste es montañoso y el este es principalmente una llanura, aunque el tercio sur de ella forma parte del desierto de Gobi, que, dato curioso, recibe su nombre de la palabra mongola para desierto. Al decir desierto de Gobi, repetimos desierto, ya que al norte y oeste hay montañas, y al sur, desierto. Es como cuando buscas un departamento y dice que tiene 75 metros cuadrados, pero luego vas a visitarlo. Y la mayor parte es un cuarto de almacenamiento y un patio inútil. Y al final te quedas con como 30 metros cuadrados de espacio que realmente puedes usar. El tamaño técnico es grande, pero el tamaño útil, si es que existe ese término, no es tan grande. Esto explica por qué gran parte está deshabitada. Montañas y desiertos no son aptos para vivir. No puedes acceder a recursos naturales, cultivar ni construir casas o infraestructura. Y el clima que está asociado con esas características del terreno tampoco ayuda. En Mongolia predominan 3 climas Köppen-Geiger: desierto árido al sur, estepa árida en el centro y clima seco invernal al norte, todos muy fríos. Los inviernos son muy fríos y los veranos cortos. De noviembre a marzo, las temperaturas suelen estar bajo cero y en invierno pueden bajar hasta 40 °C. La temperatura promedio en la Antártida es de 57 grados, muy cerca de eso. La mayor parte del país también está cubierta por permafrost, hielo permanente, lo que hace que la agricultura sea imposible y que la construcción de carreteras sean muy difíciles. Tienen un promedio de 257 días sin nubes al año. Con tan poca lluvia y tanto frío, la agricultura no solo es difícil, es casi imposible. Menos del 1% de la tierra es apta para agricultura, 10% es bosque,
y 89% es pastizal o desierto. Mantener el ganado es un reto por tormentas de nieve o arena, según la región y temporada. Incluso existe un término para esto, zut, que describe un desastre en el que mucho ganado muere por no poder alimentarse debido al clima extremo. Si inventas un término para algo, es porque pasa seguido. Si no puedes cultivar alimentos, tener ganado o construir casas e infraestructura en la mayor parte de tu país, tiene sentido que no vivas en esos lugares. Ya que entendimos el impacto del clima y terreno, que son los factores principales, veamos los demás. El aspecto nómada debe ser tomado en cuenta. No solo los mongoles fueron históricamente un pueblo nómada a lo largo del tiempo, sino que incluso hoy en día, al menos el 30 y hasta el 40% del país son nómadas. Esto significa que viven en viviendas tradicionales llamadas yurts, que a menudo se desmontan y se trasladan a un nuevo lugar. Algunos mongoles hacen esto de 2 a 4 veces al año. Esto también se debe al medio ambiente. Se mudan para evitar el mal clima, pero cambiar de lugar constantemente impide establecer sistemas agrícolas, incluso en el 1% de la tierra apta, y por eso no pueden alimentar a una población creciente. La gente también podría ser menos propensa a casarse y tener hijos con alguien que conocen en un lugar temporal, porque saben que pronto se irán, y la pareja podría no estar dispuesta a mudarse con ellos. Es interesante pensar cómo las características nómadas de los mongoles una vez los llevaron a viajar y conquistar el imperio más grande que el mundo haya visto. Algunos dicen que el 0.5% de la población mundial desciende de Genghis Khan, pero hoy, esa característica, las fronteras modernas dificultan mucho su crecimiento poblacional. Hablando de fronteras y conquistas, es buen momento para mencionar el tercer factor. Eso afecta su baja población, al estar junto a los gigantes Rusia y China. Las fronteras actuales de Mongolia, aunque grandes y menores que en su imperio, no reflejan toda la tierra habitada por los mongoles. La mayoría de las estimaciones indican que la mayoría de los mongoles étnicos viven fuera de Mongolia, y no se trata de inmigrantes. Viven en tierras cercanas conquistadas, principalmente por China y a veces por Rusia. Cerca de 2/3 de la frontera de Mongolia con China se llama Región Autónoma de Mongolia Interior. Es parte de China y viven ahí unos 4 millones de personas de etnia mongola. Piénsalo. El grupo más grande de personas mongolas no vive dentro de Mongolia y otros 2 millones de personas viven en el resto de China. Lo que hace que los mongoles chinos sean casi el doble que los mongoles que viven en la propia Mongolia. ¿La razón? Se remonta principalmente a la conquista de Mongolia interior y exterior durante la dinastía Qin en la China imperial. En el siglo XVII, los clanes mongoles estaban debilitados por la desunión tribal. Y así los chinos llegaron y conquistaron el territorio, gobernándolo por más de 200 años, hasta 1912. El gobierno Qing adoptó prácticas que no favorecieron el crecimiento mongol y fue acusado de usar el budismo para controlarlos. Cobraban impuestos extra al ganado de quienes no se convertían y premiaban a quienes se hacían monjes sin familia ni hijos. No estoy seguro si esto es cierto, pero en los años 1920, 1/3 de los hombres en Mongolia eran monjes. Mongolia se independizó en 1912. Fueron escenario de conflictos en la guerra interna rusa tras la derrota de las fuerzas chinas que ocupaban Mongolia exterior por el general del Ejército Blanco, Barón Ungern. Después, los soviéticos ayudaron a recuperar la independencia, pero Mongolia quedó bajo su influencia y se convirtió en la República Popular de Mongolia. La URSS realizó purgas eliminando líderes políticos y monjes budistas, lo que dio a Stalin una excusa para eliminar a casi 1/3 de los hombres del país. Los soviéticos impidieron que otros pueblos mongoles en Rusia, como los buriatos, uno de los principales grupos de Siberia y cercanos a los mongoles, regresaran a Mongolia. Hay una cita del líder de la Comintern, Bohomid Smetel: "El pueblo de Mongolia no importa, la tierra sí". Después, los mongoles chinos también sufrieron cierta persecución en la Gran Revolución Cultural China. Ocurrieron masacres en Mongolia Interior, reprimieron a minorías étnicas en China y eliminaron la educación bilingüe. En Mongolia Interior, cerca de 1 millón de personas fueron perseguidas para impedir su independencia y posible reunificación con Mongolia. Este mapa anterior, de 1917, nos muestra ese país potencialmente reunificado, que por cierto, tenía una población de alrededor de 2.5 millones de personas.
mostrando lo poco que ha crecido en 100 años, tras la caída de la URSS, el país pasó pacíficamente a la democracia y normalizó sus relaciones con China. Pero la historia de conquista, influencia y represión, tanto por parte de Rusia como de China, todavía afecta al país hoy en día, especialmente en su número de habitantes. Entonces, por eso la mayor parte de Mongolia está vacía, y por eso tiene una población tan baja en general. ¿Tú qué opinas sobre esto? Déjame tus sugerencias de zonas poco pobladas para futuros vídeos en los comentarios. Gracias a mis patrocinadores de Patreon por su apoyo. Si quieres unirte a nuestra comunidad de aproximadamente 50 seguidores que apoyan económicamente ahí, serás muy bienvenido y podrás disfrutar de algunos beneficios. Agradezco mucho tu apoyo al canal. Si no te interesa, no pasa nada. Gracias por ver, nos vemos la próxima para más conocimientos.